¿sabías que los egiptólogos siguen haciendo hallazgos fascinantes sobre el antiguo Egipto? Sus costumbres no dejan de sorprendernos. Conforme más se busca bajo la arena, más cosas sabemos que quedan ocultas y por desvelar. Por ello quédate con nosotros hasta el final. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones porque hoy vamos a desvelar más hazañas asombrosas del antiguo Egipto. Comencemos. Segundo, la momia misteriosa. ¿Qué habrá pensado Yado Borreg cuando vio una momia envuelta en papel extraño en 1848? Este funcionario croata de la Cancillería Real húngara renunció a su cargo y se fue de viaje. Su viaje le llevaría a Egipto y mientras estaba allí compró como recuerdo un sarcófago que contenía una momia femenina. Gran parte de Europa estaba sumida en la egiptomanía que comenzó cuando Napoleón Bonaparte lanzó una campaña militar en Egipto en 1798, llevando con su ejército a varios eruditos y científicos. Barik hizo su viaje y al regresar a Viena desenvolvió la momia y la expuso en posición vertical en su salón. A su muerte en 1859 los artefactos pasaron a ser propiedad de su hermano que era sacerdote quien donó la momia y sus envoltorios al Instituto Estatal de Croacia, Eslovenia y Dalmacia, hoy conocido como Museo Arqueológico de Zagreb. No fue hasta que la momia llegó al instituto, cuando alguien observó lo que estaba escrito en el lino de las envolturas de la momia. Pero incluso después de advertirlo se asumió que eran jeroglíficos egipcios y no se hizo nada al respecto. 10 años después, en una conversación al azar, por fin se supo que se trataba de un lenguaje totalmente distinto. Los investigadores creían que podría haber sido una traducción al árabe del Libro de los Muertos, así que las enviaron a Viena. Los examinó un experto en lengua copta y finalmente llegó a la conclusión de que los escritos eran etruscos. Fue capaz de ordenar los envoltorios, pero no pudo hacer una traducción sólida. Las envolturas se llaman ahora el Libro de Lino de Zagreb y es el texto etrusco más largo jamás descubierto y el único libro de lino que data del siglo III a.C. Mayoría de los escritos existentes en etrusco son desconocidos y suelen ser breves y fragmentarios. Los etruscos tuvieron la primera gran civilización de la península itálica y muchas de sus costumbres fueron adoptadas más tarde por los romanos, que se convirtieron en la siguiente gran civilización. Allí desde su descubrimiento, el libro de lino ha sido objeto de debate. Menciona dioses locales específicos, lo que lo sitúa como originario de alguna pequeña zona del sureste de la Toscana. Segundo, estatua de Ramsés II. Cerca del lago Trasmino, donde se sabía que había 4 ciudades etruscas y en las aguas subterráneas, se encontró una enorme estatua, en el barrio marginal del Cairo. Se trata de una estatua de 6 metros hallada por arqueólogos, sumergida en las aguas subterráneas de un tugurio de El Cairo, que el Ministerio de Antigüedades ha calificado como uno de los descubrimientos más importantes de la historia. Los expertos afirman que probablemente representa al venerado faraón Ramsés II que gobernó Egipto hace más de 3000 años. La estatua fue desenterrada cerca de las ruinas del templo de Ramsés II, en la antigua ciudad de Heliópolis situada en la parte oriental del actual El Cairo. Este faraón, también conocido como Ramsés el Grande, fue el tercero de la 19 dinastía de Egipto. Dirigió varias expediciones militares y expandió el imperio egipcio hasta extenderlo desde Siria al este hasta Nubia al sur. Sus sucesores le llamaron el Gran Ancestro. Y esta historia hizo que los expertos se dieran cuenta de la grandeza del rey. Cuando un enorme montacargas sacó la cabeza de la estatua del agua, todos se quedaron asombrados mientras la contemplaban. La expedición conjunta egipcio-alemana también encontró la parte superior de una estatua de piedra caliza de tamaño natural del faraón Seti II, nieto de Ramsés II, de 31 pulgadas de largo. También es posible que la estatua sea de Ramsés II, porque el Templo del Sol de la ciudad fue fundado por él. Era uno de los templos más grandes de Egipto, casi el doble que el de Karnak en Luxor, pero fue destruido en la época grecorromana. Muchos de sus obeliscos fueron trasladados a Alejandría o a Europa y las piedras del sitio fueron saqueadas y utilizadas para la construcción. Tercero, la tumba de una reina desconocida. En una necrópolis piramidal al suroeste de El Cairo, se descubrió la tumba de una reina egipcia desconocida hasta entonces. A pesar de todo lo que rodeaba esta tumba, nadie sabía nada de ella. Es desconcertante que alguien tan importante como una reina ni siquiera estuviera en los registros. Se cree que era la esposa del faraón Ferreferi,
También conocido como el rey Ranaferaf, que gobernó hace aproximadamente 4500 años, la tumba de la reina se encontraría en un complejo funerario de Abusir, una necrópolis dedicada a los faraones de la dinastía del Reino Antiguo, y por primera vez después de mucho tiempo, se descubrió el nombre de la reina. Se llamaba Khentakahuas, pero en realidad se la conoce como Khentakahuas III porque se sabe que dos reinas anteriores tenían ese nombre. No hay que adivinar el nombre y el rango de la reina, ya que se grabaron en las paredes interiores de la tumba. Según la inscripción, más que la esposa del rey, también se la identificaba como la reina y la madre, lo que probablemente se refiere a un faraón que fue el séptimo gobernante de la quinta dinastía, que gobernó desde aproximadamente 2422 hasta 2414 a.C. La parte superior de la tumba consta de una mastaba, una estructura rectangular con techo plano y lados inclinados construida en ladrillo o piedra, y una capilla funeraria que originalmente tenía un par de puertas falsas en el muro oeste. La parte subterránea de la tumba consiste en una cámara funeraria a la que se accede a través de un pozo de unos 30 metros de profundidad. La tumba está repleta de tesoros, tanto que incluso después de que los ladrones la asaltaran, los investigadores pudieron encontrar 2 docenas de utensilios hechos de piedra caliza y cobre. Es curioso que una reina tan poderosa no fuera mencionada, y también porque los investigadores encontraron manos de esqueletos enterrados. Cuarto, manos enterradas. Un equipo de arqueólogos que excavaba un palacio en la antigua ciudad de Jabaris, en Egipto, hizo un espantoso descubrimiento. Los arqueólogos han desenterrado los esqueletos de 16 manos humanas, enterradas en 4 fosas. 2 de las fosas, situadas frente a lo que se cree que era una sala del trono, contienen una mano cada una. Otras 2 fosas, construidas en una época ligeramente posterior. En el espacio exterior del palacio están las 14 manos restantes. Lo confuso es que todas son manos derechas y no hay ninguna izquierda que las corresponda. Según los expertos, la mayoría de las manos son grandes y algunas de ellas extremadamente grandes. Se dice que estas manos fueron enterradas sobre 3600 años antes de Cristo, una época en la que los hicsos, un pueblo que se cree originario del norte de Canaán, controlaba parte de Egipto y la convirtieron en su capital, en Avaris, un lugar conocido hoy como el Daba. En la época en que se enterraron las manos, el palacio estaba utilizado por uno de los gobernantes hicsos, el rey Kayan. Las manos parecen ser la primera evidencia física de una práctica atestiguada en antiguos escritos y arte egipcios, en la que un soldado presentaba la mano derecha cortada de un enemigo a cambio de oro. Se cree que cada fosa que contenía estas manos esqueléticas representa una ceremonia. Cortar la mano derecha específicamente no solo habría facilitado el recuento de víctimas, sino que habría servido al propósito simbólico de quitarle la fuerza a un enemigo. Nadie sabe quiénes eran los dueños de las manos, porque podrían haber sido egipcios, o tal vez el pueblo contra el que luchaban los hicsos. En el Levante, cortar la mano derecha de un enemigo era una práctica que llevaban a cabo tanto los hicsos como los egipcios, por lo que es imposible saber de quién eran realmente las manos. Sin embargo, tenemos pruebas de que los egipcios lo practicaban. En la tumba de Amos, hijo de Abana, que luchaba en una campaña contra los hicsos, se escribió esta inscripción: entonces luché cuerpo a cuerpo, me llevé una mano, se informó al harén real por sus esfuerzos. El escritor recibió el oro del valor, y más tarde, en una campaña contra los nobios al sur, ambos tomó 3 manos y recibió oro en doble medidas. Según la inscripción, los científicos no están seguros de quién inició esta truculenta tradición y no se han encontrado registros de la práctica en los hicsos, probable patria del norte de Canaán, por lo que podría haber sido una tradición egipcia que recogieron o viceversa. Este descubrimiento es la prueba más antigua de que los egipcios cortaran las manos como castigo. Se sabe que los prisioneros y los delincuentes eran maltratados. Cuando se observa la paleta de Narmer, un objeto que data de la época de la unificación del antiguo Egipto hace unos 5000 años, muestra prisioneros decapitados y un faraón a punto de aplastar la cabeza de un hombre arrodillado. Lo que hicieron estas 16 personas para que les cortaran las manos, el mundo tal vez nunca lo sepa. Gracias por ver el video hasta el final. Cuéntanos qué te ha parecido. Recuerda recomendarnos, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Hasta pronto.